Bien, seguimos hoy o, eh, con la introducción al estudio de la Carta a los Corintios, primera Carta a los Corintios, y vamos a hablar un poquito hoy del contexto, lo que es político, social, cultural. Aquí le he puesto la Corinto Romana como un título a esta parte, una perspectiva general, porque vamos a abarcar diferentes aspectos de lo que es el contexto, ¿no? Ya les repito, cultural, social, económico, eh, político inclusive, eh, y religioso. Así que vamos a ver todo esto. He preparado un resumen allí para no demorarnos tanto. Hay mucho que decir, pero creo que podemos avanzar con cosas clave. Y lo primero es que la ciudad de Corinto, según dice Estrabón, este historiador griego, dice que siempre fue grande y rica. Siempre fue grande y rica. Cuenta que inclusive pues su periodo de máximo apogeo, por ejemplo, fue entre el año 350 y 250 antes de Cristo. O sea, vemos el tiempo inclusive no es cerquita, tan cerquita, pero antes de que Pablo fundara esta iglesia y compartiera el Evangelio de los Corintios, era una ciudad próspera de la Grecia continental, como les puse aquí, que se refiere a toda esta parte de la Grecia, lo que antes también se le llamaba Acaya. Pero algo interesante, como toda ciudad, o como cada uno de nosotros que empieza a prosperar, tendemos a nosotros, en nuestra pecaminosidad, a ponernos soberbios, altivos. Y bueno, a ellos también les pasó. Se pusieron altivos y quisieron rebelarse entonces contra Roma. Y Roma, entonces, obviamente, por el emisario, el cónsul romano, Lucio Mumio, entonces destruye la ciudad. Y, y la destruye, como puse aquí, alrededor del año 146 a.C. Pero miren, el periodo más grande fue de 350 a 250. Casi 100 años después es destruida por este cónsul romano. Y cuenta la historia que Lucio Mumio incendió la ciudad y mató a todos los hombres. Mató a todos los hombres y agarró a las mujeres y a los niños y los vendió como esclavos. Imagínense. Esto es una historia repetida de la altivez humana, como es castigada por el soberano cada cierta época que ciudades, naciones se levantan, imperios, porque también a los imperios les tocó. A los imperios también les tocó esto por su altivez. ¿Se acuerdan el sueño de Nabucodonosor, la interpretación de Daniel y el asunto de la altivez, como Dios pues lo puso a comer, a comportarse como un animal, a arrastrarse como un animal? Y bueno, eso lo hemos repetido en la historia una y otra vez, porque así es el Señor poderoso, como estuvimos hablando en el Salmo que leímos y que oramos. Entonces, sin embargo, a pesar de que fue destruida, estuvo casi 100 años sin habitantes. Imagínense, hermano. Fue tanta la desolación de esta ciudad de Corinto que estuvo deshabitada por alrededor de 100 años. Pero Julio César, que fue un hombre altruista, un hombre que siempre no llegó a ser emperador, fue el primero en que trató de consagrarse emperador y lo mataron por eso, hablando de los romanos, ¿no? Pero Julio César, pues que era un hombre altruista y que buscaba siempre la prosperidad del imperio, del reino, ¿cómo se llama? De la república, que era en ese entonces era la república romana. Pues viene y reedifica la ciudad. Y miren, en el 44 antes de Cristo, él reedifica la ciudad y rápidamente, hermanos, casi allí reedificándola, y de una vez se transformó en una ciudad importante del Imperio Romano. ¿Estamos? Se transformó en una ciudad importante del Imperio Romano inmediatamente. O sea, casi nada. Después que estuvo desolada, Julio César le devuelve esa gloria que tenía. Ahora, eso entonces, después que Julio César la reedifica, se transforma entonces en la ciudad más importante del imperio, después de Roma, obviamente la capital del imperio, y Alejandría, que era la capital del imperio macedonio o griego. Ya Alejandría viene de Alejandro Magno, fue una ciudad que se hizo en su honor. Y después de Roma y Alejandría, estas dos ciudades muy importantes, pues entonces Corinto pasó a ser una ciudad muy importante, hermanos. Y eso es importante porque obviamente todo esto que está pasando va a ser clave en lo que transforma la mentalidad de los corintios.
¿ya? Es una población muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? O sea, que son de muchas regiones del mundo. O sea, que tenían romanos, tenían griegos, asiáticos, judíos. ¿Se acuerdan que la clase pasada creo que les dije, creo que fue la clase anterior? Eh, sí, creo que fue anterior, que les dije que habían solamente una sinagoga, pero habían como 12 templos, alrededor de 12 templos, pero solamente paganos y solamente una sinagoga. De hecho, repito, la iglesia de Corinto se forma al lado de esta sinagoga, en la casa de un tal justo, y bueno, ya eso lo iremos viendo más adelante también. Entonces, debido a esta población cosmopolita, también llegaban muchos visitantes, mucha gente de negocios, pasaban por ahí muchas personas importantes y negociantes, empresarios, etcétera, lo que lo transformó en una ciudad estratégica. Una ciudad estratégica porque era como yo les recuerdo que les hablé que era como Panamá. Ya, Panamá, como le dicen, puente del mundo. Por aquí, por el canal pasa todo el mundo y sale beneficio a todo el mundo. Por así mismo nuestra cultura, nosotros, miren, nos miramos a todos aquí. Si fuera una clase de asiáticos, todos nos pareciéramos. Por aquí en España, panameños, aquí nos vemos y hay uno que parece más asiático, unos más africanos, otros más como yo, así como holandeses, neerlandeses. Ya, algunos así como yo que no crea que yo soy de Dinamarca, no, no, yo soy aquí de Panamá. Pero era una ciudad que era estratégica, era cultural, pero multicultural, comercial, pero como es de esperarse en estos lugares donde hay tanto paso de extranjeros y de gente con diferentes culturas y mentalidades, pues era moralmente corrupta. De hecho, fue llamada la Feria de la Vanidad. Para que tenga una idea de esto, pues el que vio el profesor Peregrino en la cómica ahora que sacaron última, ahí se habla de la Feria de la Vanidad. Cuando vean esa parte, pues ahí es pensar en la iglesia o mejor dicho, en la Corinto romana. Es muy importante cómo eran entregados a los placeres y a la vanidad. Siguiendo con la perspectiva entonces general, también tenemos que mientras los barcos eran trasladados, eh, como es un istmo, ¿no? Así como Panamá es un istmo, así como los barcos eran trasladados a través de ese istmo y de un lado a otro los marineros iban a la ciudad a gastar dinero en los placeres de Corinto, a las tabernas, a los templos donde se practicaba la prostitución sagrada, a gastar en juegos, a gastar en cualquier placer mundano que pues en esta ciudad parece que no se quedaba corto, sino que había una gran variedad para escoger. Así que eso transforma esta ciudad como el centro del pecado del Imperio Romano. Imagínense. Ojo. Y eso que repito que Roma era depravada, pero la ciudad carnal de Corinto entonces fue el centro del pecado del Imperio Romano en los tiempos del apóstol Pablo. Aún dice, mira, aquí puse, aún en una era de inmoralidad sexual, como les dije la vez pasada también de Roma, que Roma se depravó a otros niveles, pues aún así dice que dentro de una era de inmoralidad sexual, Corinto era conocida por su estilo de vida de libertinaje. O sea, ¿entienden eso? No estoy diciendo que en una época de esencia y de moral y de... No, de inmoralidad, aún Corinto llevaba delantera. Y eso es importante que lo conozcamos. Repito, ¿para qué conocemos eso? Para entender qué cosas Pablo está atacando, cuál es la mentalidad de los corintios. Todo esto es importante. Por eso el contexto nos ayuda a entender cada cosa que se da en la iglesia de Corinto y qué peleas se están dando y qué influencia tienen en esas peleas la cultura, su pensamiento popular. ¿Ya? Entonces, por eso estamos hablando de esto. Algunas imágenes, ya yo se las mostré, pero se las muestro de nuevo acá. Vemos aquí lo que es el Diolcos, que es esta carretera que usted ve aquí, que era de un lado del istmo al otro lado, donde trasladaban en unos rieles, así como usted está viendo acá en la otra imagen arriba, trasladaban los barcos. Estos habían unos empleados porque eran los que pasaban el barco de un lado al otro, mientras los comerciantes, los que iban allí, los tripulantes, pues se iban a gastar el dinero en los placeres de la ciudad mientras su barco era trasladado de un lugar a otro. Aquí veo cómo se ve, inclusive en la actualidad, cómo quedan los restos allí de este camino. Y bueno, aquí vemos ahora el canal, cómo se ve ahora. Vemos desde un satélite cómo se ve
esa línea trazada ya ahora, pues, hecha con la tecnología eh, del canal de Corinto. Vemos aquí entonces, aquí con esto se ahorraban unos 300 y algo kilómetros, imagínense. Por allí creo que era, no recuerdo exactamente el número, pero se ahorraban bastante eh, en, en camino a esa parte de Grecia acá abajo, pues por el istmo se ahorraban un buen tramo, alrededor de 300 kilómetros por allí. Aquí vemos otra imagen ahora moderna para que usted pueda verla. Bien, entonces ahora pasemos al contexto religioso. El contexto religioso de Corinto, que también es importantísimo porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas que pasaron ahí en la iglesia y que Pablo estaba combatiendo. Había al menos 12 templos. Se cree que había más, al menos comprobado había 12 templos. eh, y a pesar que había 12 templos, además de eso, pues había otros lugares donde se practicaban también cultos a dioses paganos. O sea que no solamente nos quedamos con 12 templos, sino con otros lugares donde también se practicaban los eh, cultos a dioses paganos. Cerca del teatro se hallaba entonces el templo de Asclepio. Asclepio, el dios de la sanidad. Eh, Asclepio también tiene el nombre, el otro nombre es conocido, es como Esculapio. Esculapio, Asclepio, Esculapio. Y el símbolo de Asclepio, ¿ven la caja del Seguro Social lo que tiene el bastón con la culebra? ¿Han visto eso? Bueno, eso, ese es el símbolo, para que vean cómo el paganismo nos aborda hoy todavía, ¿no? Ese es el símbolo de Asclepio. Ahora, no quiero ningún religioso loco que me diga mañana que no voy a ir al seguro porque es pagano y tiene el símbolo del dios Asclepio. No, no. O sea, las cosas evolucionan y ya no tienen el mismo significado que tenían antes. Pero bueno, ese es otro tema. Dice que inclusive la gente cuando recibía sanidad, para agradecerle al dios Asclepio y a su hija, dice que por ejemplo si te sanaba de un malestar estomacal, en arcilla te hacían como un estómago y entonces iban y lo dejaban en el templo. Si era de un brazo que te curaba o una cortada o algo, igual según ellos, ¿no? Atribuyéndole la sanidad a este dios, iban y dejaban un brazo, una pierna, una cabeza, lo que sea, ¿no? Dejaban allí como ofrenda. Y eso, escuchen, eso se ha encontrado. Arqueólogos han encontrado estas piecitas que corroboran esto en la actualidad, en el siglo pasado prácticamente. Así que ahí podemos ver la idolatría de este pueblo y cómo practicaban su parte de su culto, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los que adoraban a Asclepio y le rendían tributo, adoración, agradecimientos por su sanidad. Por en medio de la ciudad se hallaba el templo más viejo que era el templo de Apolo, o Apolo, mejor dicho, Apolo, Apolo data del siglo XI antes de Cristo, imagínense, bien viejo. De hecho, en muchas imágenes de Corinto, usted va a ver que va a salir unas 7 columnas. Bueno, ese es el templo de Apolo. Quedan solo unas 7 columnas actualmente. Dice que eran cerca de 38 columnas, imagínense. O sea, usted va a ver y va a ver 7 columnas y usted dice, oh, ese templo se veía que era grande, pero eran 38 columnas, de las cuales quedan 7 hoy. Así que para que usted vean la magnitud de la adoración a Apolos. Apolo. Por otro lado, estaba el oráculo de Delfos también a unos, a unos 200 y pico kilómetros, creo. Eh, o sea, ahí los kilometrajes exactamente no los recuerdo tan bien, pero por ahí está. Dice que en carro aproximadamente unas 2 horas y media. Eh, Estaba el oráculo de Delfos, que también allí estaba la pitonisa o la pitia, que también allí se rendía culto a Apolo. Así que vemos que Apolo era una deidad importante de la región, de la región. Si bien el oráculo de Delfos no está en Corinto, pues sí es parte de la región, ¿ya? Entonces eso influenciaba el pensamiento de la comunidad de Corinto. Luego les digo por qué este detalle que acabo de decir del oráculo de Delfos es importante. Luego les diré, porque sí tiene que ver con algo que pasaba allí. Entonces, uno de los más famosos, que ya también cuando di esta clase antes de grabarla, pues lo mencioné, que a la vez era uno de los más infames, era el templo obviamente de Afrodita o Venus.
Diosa del amor, la belleza y la fertilidad. ¿Y cómo adoraban los antiguos a la diosa del amor, la belleza y la fertilidad? Ya usted se imaginará, ¿verdad? ¿Cómo adoramos a la diosa de la fertilidad? Bueno, buscando ser fértiles. Ahí se lo dejo. Un eufemismo. La belleza, ya usted sabe también, y el amor aquí es el eros, el amor erótico, ojo, es el eros, no el filos ni el ágape, sino la diosa del eros. De hecho, Eros era la hermana de Afrodita o de Venus en la mitología, ¿no? Así que para que tenga también ese dato. La adoración entonces a Afrodita promovía lo que se conocía como la prostitución sagrada, o sea, la prostitución en el nombre de la religión. Ya Estrabón, de nuevo, nuevamente Estrabón aparece y mencionó que en la ciudad de Corinto había alrededor de 1000 prostitutas sagradas, que son las hierodulas, pero que también habían inclusive hombres que se dedicaban a esto. Yo creo que también les mencioné que inclusive para muchas madres de la región era un privilegio que su hija fuera escogida para ser una hierodula, ¿ya? Y a veces protegían su virginidad para que la chica fuera exclusivamente al templo a perderla allí, porque eso era un privilegio en nombre de los dioses. Imagínense, ven ese pensamiento. O sea, la guardaban, cuidaban a sus hijas 12, 13, 14 años para que ellas fueran prostitutas sagradas y perdieran su virginidad en el templo. Y así Dios, el Dios de ellos, o sea, en este caso Afrodita, les bendecía su casa. Imagínense, era una cosa tremenda. Entonces por eso se cree que había tantas, pues, hierodulas. Entonces el culto en honor a sus dioses era una escena de autocomplacencia, borracheras y orgías, porque también en Corinto se practicaba el culto al dios Baco o Dionisio. Baco, Dionisio, el dios de, de la borrachera, el dios del vino, el dios ¿cómo se llama? Del delirio, el dios del delirio, imagínense. O sea, desenfreno. Y en Corinto se practicaba culto a Baco. No recuerdo, creo que no hay templo en Corinto a Dionisio, sin embargo, sí había prácticas del culto dionisiaco. ¿Estamos? Así que es importante también de hecho, a los que son un poco más, han sido un poco más, más pervertidos, han escuchado una frase por ahí que los bacanales. Bueno, no voy a explicar mucho, nada más que esa palabra bacanales viene de Baco, ¿ya? Ya no voy a, por motivos, porque tampoco quiero explicar esto en este video que va a quedar grabado, pero sí, aquí en nuestra cultura, pues yo desde niño lo escuchaba, no es nada bonito, pero eso, bacanales, el que lo conoció alguna vez, viene de ahí, del dios Baco, así que ya tiene una idea de la mentalidad de los corintios. Bien, eh, aquí vemos lo que les dije, el templo de Apolos. De Apolo aquí están las 7 columnas, uno 2 3 4 5 6 7. Pero repito, eran 38 columnas. Qué bonito, qué bonito. Digo, en el sentido arquitectónico, no. Y aquí vemos el templo entonces de Afrodita. Lo que queda, ¿no? Obviamente lo que queda del templo de Afrodita. Y aquí vemos entonces un cuadro donde pinta el templo de Afrodita. Y vemos entonces aquí a las hierodulas. ¿Ves? Vemos a las hierodulas también aquí sirviendo. Bien, vamos avanzando, pero a ver, creo que todavía estamos bastante bien. Entonces, la corrupción moral fue tanta en esta ciudad que ser Corinto equivalía a ser perverso. Imagínense, ser Corinto equivalía a ser perverso. De hecho, está el dicho vivir como un corintio. Y el vivir como un corintio era vivir en la más baja de las condiciones morales. En la más baja de las condiciones morales. No, este vive como un corintio. O sea, usted ha visto a esta gente que se la pasa hoy en borrachera y con un poco de mujeres por ahí, y su vida es un desastre. Y, bueno, hoy como dicen, oye, que no, ese es un tipo de la mala vida, o una tipa de la mala vida, bueno, ese vive como un corintio. Imagínense. Entonces el nombre de la ciudad se convirtió en un verbo, escuchen, corintiar, se convirtió en un verbo para indicar la práctica de la inmoralidad sexual, la prostitución, la embriaguez y la vida desenfrenada. O sea, como tú decías, bueno, vamos a corintiar las ciudades aledañas, usaban este verbo para, ya usted sabe, todo esto que significa. Entonces, ya si alguien le decía a otro, que vamos a corintiar, ya tú sabes lo que viene bajando. Hey, ¿qué andabas haciendo ayer? Que no te busqué y no estaba, no, ayer yo andaba corintiando.
Imagínense, llegó a ser algo así tan despectivo, pero que por mucho se practicó, eh, por mucho tiempo se practicó hasta en forma de orgullo. ¿Se acuerdan el pasaje este que Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene? ¿Se acuerdan? Pues realmente el pasaje dice, ustedes dicen, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque los corintios tenían ese dicho, vean lo que dice aquí. O sea, ellos eran la inmoralidad o sea, era el pan de cada día. Entonces, cuando decían, todo me es lícito, porque ellos decían que ellos podían hacer lo que quisieran. Lo extraño, hermano, es que al parecer este dicho seguía estando entre algunos hermanos de la iglesia. O sea, que habían algunos hermanos de la iglesia que seguían corintiando. De hecho, en el capítulo 5 ya yo les hablé también que por ahí les insinué, les mencioné por encima, que había uno que estaba corintiando como ni siquiera los paganos corintiaban. Ya se entiende el juego de palabras, ¿no? Inclusive, ¿cómo se llama? Pablo también ahí en la carta a los Corintios va a cuestionar a las personas dadas a la fornicación. Porque ellos decían, puedo hacer lo que sea. Todo, en otras palabras, el Corintio decía, todo se me es permitido. ¿Ya? Y eso entonces es lo que nosotros tenemos que entender allí. Lo que Pablo está atacando cuando dice, ustedes dicen, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Pero eso no lo dicen ellos, eso lo dice Pablo. Ustedes dicen, todo me es permitido, y yo les digo, no todo les conviene. Ustedes me dicen, puedo hacer lo que quiera, pero yo les digo, no todo les edifica. ¿Ya? Entonces eso, para que tengan también ese pasaje, que igual veremos en su contexto, en su momento. Ok, teniendo entonces en cuenta, hermanos, teniendo en cuenta todo esto que he dicho, puede imaginarse la moralidad baja, paupérrima, palabrita, paupérrima que tenía la iglesia de Corinto. No solo la ciudad, sino la iglesia que había sido infectada con ese pensamiento todavía pagano. Teniendo entonces en cuenta el contexto en que estaba inmersa, no es de extrañarse que la iglesia de Corinto estuviera plagada de numerosos problemas, pleitos, celos e inmoralidad. Ya la inmoralidad queda clara. Los celos, bueno, los celos también vienen metidos allí por la competencia que se había dado en su mentalidad. Se celebraban unos juegos que promovían la competencia, y competencia crea celos, hermano. Usted lo sabe muy bien. De hecho, los celos es porque piensas que vas a perder algo. En el caso de las parejas, cuando tienen celos, es porque quieren que le van a quitar a su esposo, su esposa, su novio, su novia. La madre que cela a su niño porque cree que el niño va a querer a otra mujer más que a su madre, o el padre igual lo mismo. O sea, los celos nacen de la competencia, y ese pensamiento competitivo crea celos si uno no es maduro y no entiende las cosas como son. Así que al parecer algunos nuevos cristianos se demoraban en renunciar, y repito, por eso esta carta es buenísima para estudiarla en nuestros tiempos, porque pareciera que estuviéramos hablando a la iglesia de hoy. Pareciera que estuviéramos hablando de la iglesia de hoy. Al parecer los nuevos cristianos demoraban en renunciar a algunos de sus caminos egoístas y pecaminosos. ¿Les parece conocido esto hoy? Que se convierte en un hermano y sigue viviendo su vida, y hay de que le digas algo. Hay de que le digas algo. No quiere renunciar a su vida pasada. Por eso el énfasis de Pablo en la primera carta a los Corintios también, en el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo tú vas a decir que estás en Cristo y sigues practicando lo que practicabas antes si eres nueva criatura? ¿Me explico? Muchos comenzaban bien, tal cual hoy. Para el estar rodeado de tentaciones, se deslizaban a sus antiguas costumbres. Se deslizaban a sus antiguas costumbres. Hablando de las competencias, pues de los celos y las competencias, pues nada más le menciono rapidito lo que eran los juegos ísmicos, que eran los juegos que se celebraban en el istmo de Corinto, y por eso se llamaban juegos ísmicos. Eran en honor al dios Poseidón, otra de las grandes deidades. Pues ahí tenemos a Asclepio o Esculapio, tenemos a Venus o Artemisa, teníamos a Baco o Dionisio, teníamos a Neptuno o Poseidón, estoy diciendo los nombres griegos y romanos, también a Atenea ¿cómo se llama? A Diana. También tenían otra de sus deidades fuertes, era Júpiter o Zeus. También allí tenían, y de Júpiter y Zeus vamos a hablar también de ese templo más adelante. Entonces los juegos ísmicos influían en la mentalidad competitiva y la autopromoción.
¿Me explico? O sea, esa mentalidad competitiva es lo que los llevaba a ellos a a los celos, a los problemas, a las divisiones y a la autopromoción, al buscar los dones más sobresalientes y no aceptar los dones menos brillantes, por decirlo así, o llamativos. Entonces, los Juegos Hímicos, que eran competencias deportivas y culturales celebradas ahí en Corinto y que se celebraban desde la antigüedad, se celebraban alrededor de cada 2 años, pues había influenciado la mente de ellos. Eh, Repito, y era en honor al dios Poseidón. Aquí podemos ver un lugar aquí de los juegos también, donde podemos ver este grabado, en este mosaico. Aquí vemos a Poseidón y otros animales marinos, otros seres marinos. Vemos a Poseidón aquí con su escudo y cómo es trasladado en otro pez. Pues esto es lo que sale acá también, aquí, pero acá lo vemos entonces agrandado el mosaico que parece como en el medio. Ahí lo vemos. Bien, siguiendo entonces con los juegos hídmicos, incluyen eventos deportivos como de esperarse, carreras, lanzamiento de discos, pentatlón, etcétera. Pero también había concursos musicales, poesía y otras competiciones artísticas como retórica, discurso improvisado de cualquier tema, etcétera. O sea, había mucho énfasis también en el habla, en lo que se podía hablar, lo que se podía argumentar, en lo que se podía debatir. Eran muy amantes como con esta parte griega de la filosofía. Era muy valorado el, el- la retórica, el discurso. Así que estos juegos eran entonces un gran evento social, cultural y religioso y atraía gente de toda Grecia, amante a la sabiduría. Por eso Pablo va a decir, ahí mismo empezando la carta, dice, el griego busca sabiduría. Por eso, el griego busca sabiduría. El griego pide sabiduría. Y hablando del pasaje de Mateo 12 que estamos tratando, dice Pablo también ahí mismo, y el judío pide señales. Entonces tenemos ese contraste. El judío pide señales, pero el griego pide sabiduría, busca sabiduría. Entonces, claro, venían gente de toda Grecia buscando sabiduría, ver las competiciones de retórica, de poesía, de declamación, de argumentación, estaban los polemistas. También Pablo mencionaba, ¿te acuerdan en el primer capítulo? Dice Pablo, ¿dónde está el polemista? ¿Ya? ¿Dónde está el polemista? ¿Dónde está el que le gusta hacer polémica y debatir? Dice Pablo, que venga y debata sobre el Evangelio, que es donde está la verdadera sabiduría. Ya vamos entendiendo por qué Pablo menciona al polemista. Porque también dice, si alguno quiere eh, gloriarse, que se gloríe en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué me glorío en Jesucristo? ¿Y de qué está relacionado eso? Está relacionado con la sabiduría de Dios mostrada en Jesucristo. Cristo es la sabiduría de Dios, dice él. Y si alguien se quiere gloriar de ser sabio, que se gloríe en Jesucristo. ¿Ve? Entonces, es un duro golpe para la mentalidad de los corintios. Por eso estamos viendo el contexto, hermano. Porque todo esto que te estoy diciendo aquí, todo lo que he dicho, yo he escogido cada cosa. Porque cada cosa que he escogido no lo ignores, porque eso vamos a desarrollarlo más adelante en cada versículo que vamos a ir viendo, que hay que desarrollarlo allí para poder entenderlo correctamente. Porque ese es un problema. Agarro y leo 1 Corintios con mis gafas modernas y yo no entiendo nada, porque yo no. Aquí, ¿cuándo se celebra esto? Aquí la retórica, de hecho, creo que si pregunto, muy pocos saben lo que es retórica. Porque aquí no se evalúa eso, aquí nadie piensa en la retórica, aquí son pésimos argumentando, por eso que nadie argumenta nada y cuando van a hablar de un punto sale el otro por otro lado, pero allá ellos no eran así. Se preocupaban, mira esto, se preocupaban por entender el punto. Ya ahí perdemos acá, hermano. Pues no se preocupen, que no son los de la Roca nomás, de toda Latinoamérica. Qué lío. Pero ellos se preocupaban por ser retóricos, por ser argumentativos, por su discurso, por su dialéctica. Eran cuidadosos de eso porque era su orgullo. Por eso Pablo dice, cuando yo vine aquí, yo no vine con palabras de sabiduría, sino con el poder de Dios en el Evangelio. Ya van entendiendo por qué Pablo hace todo ese énfasis. Por eso es importante saber este contexto. Entonces, a ver qué más tengo por acá. Ahora entonces pasemos ya saliendo ya que estoy mareado tanto paganismo, pero Pablo entonces en su segundo viaje, hermanos, en su segundo viaje misionero es que Pablo establece la iglesia de Corinto. Primero se establece en casa de Aquila y Priscila, ¿cómo se llama? Y comienza a visitar la sinagoga y predica el evangelio. Y usted puede encontrar eso en Hechos 18.
Usted va a ver que Pablo llega y predica y discute con los de la sinagoga y les enseña el evangelio. Algunos lo rechazan, otros lo reciben, otros quedan ahí medio medio. Y al lado de la sinagoga entonces empiezan a reunirse y se funda entonces la iglesia. Uno de los que iba a la sinagoga, uno de los que iba a la sinagoga se llamaba Justo, ¿ya? Ahí entonces en su casa empieza una iglesia que entonces es la iglesia de Corinto. Imagínense. Aunque muchos judíos rechazaron el mensaje, uno de los líderes de la sinagoga se convirtió al evangelio. ¿Quién era ese líder? Que Pablo lo menciona en el versículo 1, Sóstenes. Ahí también usted puede encontrarlo en Hechos 18. Ahora, el evangelio en Corinto, ya con esto vamos a terminar como aplicación. No puse aplicaciones como tal porque la aplicación es ver el evangelio. Quiero que veamos el evangelio en la iglesia de Corinto. ¿Cómo vemos el evangelio, perdón, en Corinto? Aquí, sencillo. Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad, por su orgullo intelectual, por su autosuficiencia espiritual. Sin embargo, fue allí donde Dios decidió ya establecer una iglesia. Tal vez nosotros, en nuestro moralismo y legalismo, diríamos, jamás haríamos una iglesia, si yo fuera Dios, jamás haría una iglesia en ese lugar tan pecador. Pero nosotros pensamos así, nosotros queremos ver santos entre nosotros y gente perfecta, moral. Pero recordemos las palabras de Jesús cuando Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar lo que estaba bien. ¿Saben por qué? Porque si él hubiera venido a buscar lo que estaba bien, entonces no hubiera venido, pues, porque si hay algo bien, ya todos los demás pueden estar bien. Si había 10 que podían estar bien ante Dios, entonces habían otros que podían estar bien ante Dios y la responsabilidad queda en el hombre. Pero Jesús dijo, no, voy a buscar lo que se ha perdido y voy a rescatar. Entonces, en esta ciudad se muestra claramente el evangelio, porque entre más oscuridad había, inmoralidad, perversidad y todo esto, es cuando el evangelio más alumbra, con más fuerza, con más poder. ¿Por qué? Porque ahí donde están los más perdidos son los que necesitan más salvación. Y se acuerdan el típico caso de Lucas también ahí cuando vemos la mujer que llega y le unge los pies al maestro y el otro, el fariseo que se creía más justo, dice, oh, se da cuenta que no se dio cuenta el tipo de mujer que le está lavando los pies. Y Jesús le dice, wow, ¿en verdad tú crees que tú eres mejor que ella? O sea, si tienes 5 pecados y ella tiene 20, ante Dios están iguales. Sin embargo, ella está mostrando arrepentimiento y reconocimiento de quién soy yo, pero tú no me estás reconociendo como Señor. No me estás reconociendo como el Mesías. ¿Ve? Y el pecado se hace mayor entonces en esta persona porque ya va, no solamente ahora el pecado, sino que se añade el orgullo allí también. Entonces, nos muestra este evangelio que si tú te has sentido mal, que si tú te has sentido que eres perverso, que no, bueno, es que Dios vino por ti, Jesús vino por ti. Él vino a salvarte de tus pecados. ¿Ya? Y ahí donde el evangelio se muestra. Pablo entonces escribe a creyentes salvados por gracia, no por méritos de ellos. Ojo, por mérito de Cristo sí, pero no por mérito de ellos. Vino a salvar a pecadores, gente que necesitaba perdón, gente que iba a recibir gracia, aún en su proceso de transformación con sus altos y bajos, con sus caídas. La gracia incluye levantamiento, hermanos. ¿Me entiendes? Y cuando piensas que te puedes caer, la gracia incluye sostenimiento también. Porque el evangelio se trata de la gracia de Jesucristo. O mejor dicho, la gracia de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, qué bonito es eso. Que vemos lo malo que era la maldad de esta gente. Pero Dios dijo, allí quiero a Pablo que plante una iglesia, al apóstol Pablo, y allí va a empezar a desarrollarse una congregación que cree en el evangelio. Que se van a volver unos locos después y van a estar peleándose. Vamos a mandar la corrección, como vimos en las aplicaciones de la clase anterior. Necesitamos corrección todo el tiempo, hermanos. Porque somos humanos corruptos todavía. Menos corruptos porque el Señor nos ha limpiado. Pero mientras estamos en este cuerpo pecaminoso, vamos a todavía tener que luchar con la corrupción que todavía quiere mostrarse residente en nuestro cuerpo. Pero otra cosa más también, hermanos, es que así como ocurrió con ellos, ocurre en nosotros, en un mundo que a veces nuestro alrededor está corrupto, estamos rodeados
y afectados de actitudes y pecados como los que había en la iglesia de Corinto y en la población de Corinto romana, tanto afuera como hasta en la iglesia. Porque aquí vemos cosas, en esta carta veremos cosas que la iglesia lo había absorbido del mundo, o mejor dicho, se habían traído eso del mundo y lo había metido en la iglesia. Y eso lo vemos hoy. Ahora, yo no digo que esas cosas también las vemos hoy para que digamos hoy somos tan malos como los corintios, sino para que digamos, si ellos recibieron gracia, nosotros también podemos recibir gracia. Si ellos pudieron andar en la gracia, nosotros podemos andar en la gracia. Si con todos los problemas que había, Pablo inicia diciéndole a los santos que están en Corinto, llamados a santificación, o sea, para mí entonces hay esperanza también. También yo soy santo y llamado a santificarme, con lo que conocemos como santificación progresiva. Así que el Evangelio no retrocede ante la oscuridad, hermanos. El Evangelio no le huye a la oscuridad. ¿Ya? De hecho, cuando había oscuridad, el Señor dijo, sea la luz. ¿Me entiendes? O sea, el Señor no le intimida la oscuridad, hermano. Al Señor le intimida tu pecado. Lo aborrece, porque en su santidad lo aborrece, pero viene a derramar luz sobre ti. La luz de Jesús, la luz del Evangelio brilla más intensamente cuando hay más oscuridad. Repito las palabras de Pablo, que no están en esta carta, pero dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vemos este contraste. Así que Dios obró en Corinto, hermano. Dios obró en Corinto. La buena noticia es que también puede obrar en nosotros. Dios obró en Corinto, también puede obrar en nosotros. Así que de aquí pasaremos entonces con el versículo 1 y todo lo que vamos a ver, todas las bendiciones de las que disfrutan los corintios, a pesar de quienes eran, también nosotros a pesar de quienes somos, vamos a disfrutarlos. Pero también seremos llamados, como Pablo llama a los corintios, al arrepentimiento y a moldear su vida en torno al Evangelio. Así mismo nosotros somos llamados a moldear nuestra vida en torno al Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Bien, Amén. vamos a cerrar la grabación para entonces pasar a preguntas o comentarios y de ahí pues después nos despedimos. También la foto, recuérdense para que nos quede ahí de recuerdo. Así que bueno, mi vida, entonces cierra y la foto y pasamos a preguntas o comentarios, aportes, cualquiera puede hablar con tranquilidad.